Bienvenidos a la tercera semana de este curso de Administración y Liderazgo 2. El tema de esta semana es la gestión de riesgos en la iglesia local. Esperamos que les haya ido bien en la investigación la semana pasada sobre el marco legal y en esta semana estaremos recibiendo este informe. Pero queremos entonces hablar sobre la gestión de riesgos en la iglesia local. Cuando una o más personas se juntan para hacer alguna cosa, siempre existe el riesgo de que alguna cosa va a funcionar mal. Puede ser que el mínimo que puede causar es la pérdida material para la iglesia o para las personas de la iglesia, pero en el peor de los casos puede causar la pérdida mortal de una vida. Ejemplos de algunos riesgos que pueden pasar en una iglesia local. Por ejemplo, incendio o inundaciones en la iglesia. En lugares donde hay mucha lluvia, por veces se inunda todo el espacio y se daña todo lo que está dentro de la iglesia. Hay peligros, por ejemplo, en la electrocución con respecto a la operación de los aparatos de la iglesia, el sonido, las luces de la iglesia. Hay peligro de electrocución. Hay peligro de quemaduras por el uso del horno en la cocina. Muchas iglesias tienen una cocina para atender a las necesidades de niños o a las necesidades de ancianos y hay este peligro de quemaduras por el mal uso del horno o de la cocina. Puede haber el riesgo de atropellamiento a la salida de la iglesia, cuando la gente sale de la iglesia y la puerta de la iglesia justo da para la calle. Entonces hay peligro de atropellamiento. Hay peligro de que una estructura de la iglesia pueda caer, ya sea una pared, un techo, puede caer. Hay peligros o hay riesgos de caídas por resbalamiento en pisos mojados. Hay el riesgo de cortes por el indebido uso de herramientas o de utensilios. Hay el riesgo en lo que es el ministerio que la iglesia puede ofrecer. Hay riesgo de abuso sexual de menores. Y los riesgos se pueden multiplicar mucho más. Estos todos son riesgos que podemos incurrir en la iglesia, en la normal operación de la iglesia local. Así que no es opcional si nosotros tenemos o no tenemos riesgos. El hecho es que los riesgos existen, quer nosotros lo queramos o no. Nos toca a nosotros, junto con la junta de la iglesia, hacer planes para manejar y minimizar el impacto de los riesgos para la organización. De esto se trata la gestión de riesgos, minimizar el impacto de los riesgos para la organización. En la carpeta de los recursos, ustedes encontrarán un video que les dará detalladamente algunos de los procesos que se pueden seguir con el objetivo de minimizar el impacto de un evento que pueda ser catastrófico para la organización. Como resultado del estudio de este tema, ustedes deberán preparar una planilla de acuerdo a los pasos sugeridos en el video que está en la plataforma virtual, la cual deberá ser entregada en la próxima semana. Así que no voy a extender mucho más, el video les da muchos detalles y muchas sugerencias sobre el proceso de manejar riesgos. Así que les dejo con este video y con el estudio, la evaluación de los riesgos en su propia iglesia local. Entonces, si usted no es pastor, es un laico en la iglesia local, usted deberá hacerlo aún así en su iglesia local. Si desea hablar con alguna persona de la iglesia local o con el pastor de su iglesia local, está bien, no hay problemas. Pero aún así usted debe ser la persona que hace el trabajo de evaluar los potenciales riesgos existentes en su iglesia local. Así que, acciones para la semana. Número 1, estudie bien este video sobre la gestión de los riesgos. Número 2, empiece investigando los potenciales riesgos en su iglesia local. Número 3, no se olvide entregar el estudio del marco legal de la Iglesia del Nazareno en su país, de lo cual hablamos en la semana anterior. Y por último, seguimos nuestro estudio de las leyes de liderazgo y de trabajo en equipo y con la discusión en los foros. Así que no olvide estos temas importantes y la próxima semana nos estaremos viendo nuevamente.